compartir la palabra del Señor y vamos a continuar con nuestra serie, ya finalizando, de la membresía. Amén. Sermón número 8. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27, como ya tenemos por costumbre de leer. 12:27 de Primera de Corintios dice así: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Cuando se lee la palabra yo creo que se tiene que decir amén a la palabra. Otra vez. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. A la palabra del Señor. Si hay algo que decir amén, esa es su palabra. Amén. Si hay algo que decir amén, esa es su palabra. Bien, vamos a continuar con nuestra serie de la membresía. Como hemos dicho, en su recta final. Y el requisito de hoy, el último que daremos, está estrictamente, mis hermanos, vinculado, como es obvio, con el último requisito que compartimos en el sermón pasado, en el sermón 7, respecto a la membresía. Y lo último que compartimos, el enunciado que compartimos, el requisito que compartimos, es que se espera de los candidatos a la membresía el reconocimiento de su liderazgo. ¿Se recuerdan bien? Amén. Este principio bíblico, el cual se establece como requisito para la membresía, no es un mero, y ya hablemos de que no era un mero reconocimiento simbólico, la figura pastoral, sino un claro reconocimiento de aquella persona puesta por Dios que tiene la responsabilidad de cuidar al pueblo, de proteger al cuerpo de Cristo, de vigilar al pueblo y de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por tanto, las enseñanzas impartidas, la forma de doctrina y el evangelio que los pastores presentan se asumen directamente en consecuencia a la aceptación del reconocimiento pastoral. O sea, si tenemos al pastor más como una figura simbólica, entendemos que sujetarnos a sus enseñanzas, o sea, sujetarnos más bien a él, es sujetarnos a las enseñanzas que desde la figura pastoral imparte a la congregación, ¿sí? Así pues, el requisito y el enunciado de hoy es el siguiente. Se espera que de la misma manera el reconocimiento pastoral, se espera de los candidatos a la membresía que se sometan a los principios doctrinales, a la forma de doctrina y evangelio y por ende a la confesión de fe de la congregación local a la cual desea pertenecer. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Decirles que no vamos a enfocar el sermón dando la explicación exhaustiva de lo que es una confesión de fe, la necesidad de esta, la historia de esta, algo que ya enseñamos en su momento, y cualquier persona que no haya escuchado estos sermones puede ir al canal de YouTube de la Iglesia y ver los sermones que hablemos acerca de la importancia de la membresía, de la confesión de fe dentro de una congregación local, y pueden acudir a ella para ver un poquito más exhaustivamente de lo que nos estamos refiriendo. En el día de hoy más bien intentaremos hacer un resumen al máximo de lo que ya se enseñó, para concluir centrándonos brevemente en la clara necesidad de someterse a dicha confesión como parte de los requisitos de la membresía y la manera correcta de hacerlo. Y en eso nos vamos a intentar centrar con la ayuda del Señor. Y comenzamos simple y de la siguiente manera. Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que no puede faltar en cualquier edificación, en cualquier proyecto, en cualquier empresa, sea de la índole que sea, y cómo no, en cualquier congregación e iglesia que se quiere empezar a construir? ¿Qué es lo que no puede faltar? Sencillo, no pueden faltar en nada de eso fundamentos. Amén. No puede carecer una empresa, un edificio, una estructura, un proyecto, una construcción y, como no, una iglesia, no puede construirse sin previamente tener un buen fundamento. Amén. Cuando hablamos de fundamentos,
se nos viene rápidamente el ejemplo gráfico de aquello que sirve de base inamovible para edificar encima de ello con seguridad. Todos sabemos y tenemos esa idea, esa imagen en nuestra cabeza, un agujero profundo, bien profundo, para, sobre todo aquí, nosotros que vivimos en Benidorm, que se hacen pisos de edificios de 40 plantas, vemos cómo se tiran meses y meses y meses construyendo hacia abajo para poder echar un buen cimiento, para poder construir lo más alto que pueda. Y lo tenemos eso en nuestra mente. El propio diccionario nos lo presenta claramente respecto a la definición de lo que es fundamento. Fundamento, principio u origen que se asienta, en que se asienta una cosa. Por tanto, el principio de toda edificación sólida, escuchen bien, no tiene que ver con empezar construyendo hacia arriba, sino primeramente comenzar construyendo hacia abajo. Amén. Y eso lo vemos en las leyes de la naturaleza. Hace poco predicábamos de la parábola del sembrador y de la semilla y demás en nuestros cultos de lectura, y hablábamos de que la semilla, cuando tiene poca tierra, rápidamente brota y se ve como un fruto muy rápido y dices, madre mía, pero como no tiene profundidad, crece más rápido porque no va hacia abajo sino hacia arriba, pero cuando sale el sol, cuando viene un viento, en fin, se seca, se pierde y se echa a perder. En cambio, la propia naturaleza nos enseña que lo primero que tiene que hacer un árbol, una planta, etcétera, etcétera, es crecer ¿hacia dónde? Hacia abajo, porque cuanto más enraizado esté en la tierra, mejor fruto podrá obtener, mayor seguridad de permanencia tendrá ese fruto que crece hacia abajo. Así pues, cualquier iglesia que desea permanecer, que desea que le sobreviva a ella, a las personas mismas que la intentan construir, necesita en primer lugar no afanarse con crecer hacia arriba rápidamente, sino esforzarse al máximo en crecer hacia abajo. Es igual que no veamos nada, que todo vaya hacia abajo, pero que quede. Amén. Que quede. Que quede firme y sólido, para que las generaciones que nos precedan, que nos sucedan, puedan construir encima de algo sólido y bíblico. Amén. Las Escrituras dicen lo siguiente, porque esto no nos lo inventamos nosotros, o es una estrategia eclesial. Dice Efesios capítulo 2, verso 20. Edificaos, noten, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, profetas y Cristo. Podemos ver cómo la propia Escritura establece dicho principio, no solo el de edificar, sino el hacerlo encima de un sólido fundamento. En este caso, vemos por un lado a los profetas, entendiendo por profetas aquellos usados por el Señor, inspirados por el Espíritu Santo, que escribieron las Escrituras, incluyendo Moisés, con el Pentateuco y todos los demás libros que le suceden, teniendo todo el Antiguo Testamento. Por otro lado, los apóstoles, los cuales fueron poseedores de la revelación del Evangelio, testigos del advenimiento, vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y escribieron los Evangelios, las cartas, Apocalipsis, etcétera, del cual tenemos el Nuevo Testamento. Pero como en engranaje, como pegamento, como cabeza, como centralidad de todos los 66 libros que hacen el fundamento de una iglesia, Cristo está en el centro, gobernándolo todo. Amén. Y teniendo las Escrituras y a Cristo como centro, una iglesia se construye desde abajo con fundamentos inamovibles y sólidos. Permítanme un texto, y despacio así, Mateo capítulo 7, verso 24 y verso del 24 al 27. Mire lo que dice. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Por tanto, concluimos con la gran verdad que enuncia la gran necesidad de ser una iglesia bien fundamentada sobre la roca, teniendo su base en las Escrituras y, como no, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Están de acuerdo? Amén.
Siempre lo decimos y no nos cansaremos de hacerlo para que nunca haya equivocación. Como bien estamos expresando, el fundamento tiene que ver obviamente con Cristo y consecuentemente con las Escrituras. Y son ellas, y solo ellas, las que deben ser nuestro fundamento. Amén. Solo las Escrituras deben ser el fundamento de la Iglesia. La Escritura no solo, es nuestro fundamento y única fuente inefable, inerrante de instrucción y dirección para la Iglesia del Señor. No contemplamos ningún otro documento como fuente total de autoridad. La Escritura es nuestra fuente de inspiración divina que nos dirige. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este texto nos muestra por una parte el recurso, el objeto a utilizar. ¿Cuál? La Biblia. Por otro lado nos muestra su utilidad: enseñar, redarguir, corregir. Por otro, el fin y el propósito para nuestra perfección. Pero lo más interesante de todo es que todo esto es posible, no tanto por su contenido, que sí, sino por el autor que la imparte. Amén. Todo esto tiene sentido, es útil, permanece, es fundamento, no solo por el contenido, que es santo, sino por el santo que la impartió. Amén. Por tanto, el fundamento este es maravilloso e inamovible, porque proviene del cielo, y por eso es la única fuente de dirección de la Iglesia. Amén. Es por eso mismo que si hay algo a lo que suscribirse, algo de infinito valor y autoridad, esto es la Escritura, ya que es la voz de Dios para con su pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí, Señor. Amén. Ahora bien, estas Escrituras deben enseñarse. Estas Escrituras deben enseñarse a la congregación por aquellas personas que Dios ha puesto y capacitado para hacerlo. Aunque todo creyente puede y debe escudriñar las Escrituras, las congregaciones están estructuradas para que sea su liderazgo el que enseñe y el resto compruebe, valore, aprenda y cumpla aquello que se imparte. Amén. Tenemos que entender que las Escrituras se prestan a muchas interpretaciones, y la libre interpretación, escucha, al margen de la dirección del liderazgo, ni es sano, ni es bíblico, ni aconsejable. No interpretar, sino interpretar libremente al margen de aquel que te dirige, no es sano, ni prudente, ni aconsejable, ni bíblico. Ya vimos muchos textos en el sermón anterior, pero recordemos algunos y mencionemos quizá algunos nuevos. Sabemos Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Es un texto que tenemos que saber de memoria. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Más bíblico imposible. Miren lo que dice Nehemías capítulo 8, versos del 5 al 8. Dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaia, hacían entender al pueblo la ley. Otra vez, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. La Escritura era la fuente de inspiración, lo inerrante, aquello que no se puede quitar, el fundamento, pero habían intérpretes y le daban sentido a aquello que leían, porque la Biblia se tenía que interpretar, impartir y enseñar. Amén.
Estos intérpretes de la ley no solo estaban en el pueblo de Israel, en los tiempos de Esdras, Nehemías, etc., y dentro de la prerrogativa de los levitas y escribas y demás, y desvinculados de los gentiles y de la iglesia, ni mucho menos. Tito capítulo 3, verso 13 dice: a Zenas, una persona, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Amén. Podemos ver claramente cómo las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estaban como fundamento, pero había líderes, maestros, profetas, escribas, levitas, pastores que enseñaban aquello que se leía y se tenía por fundamento. Amén. ¿Estáis aquí? ¿Me acompañáis? Amén. Pero hay un texto que contiene una expresión del apóstol Pablo que los que recuerden los anteriores sermones les volverá a hacer bien, porque nos hizo mucho bien, que evidencia muy claro lo que estamos hablando. Segunda de Timoteo 1:13 dice: retén la forma, otra vez, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Este es Pablo a su discípulo amado Timoteo, enseñándole y encomendándole lo que tiene que hacer para el liderazgo, enseñanza y perfección de los santos en la iglesia del Señor. En primera instancia vemos cómo Pablo claramente enseñó a Timoteo todo lo necesario para cumplir dicha labor y ministerio. ¿Y cuál es una de las pautas que le da para un buen desarrollo y función y pastoreo a Timoteo? Retener la forma de las sanas palabras que de él escuchó. Amén. No solo le dice recuerda los textos, no solo le dice enseña Isaías o no sé cuánto, no le dice una serie de textos que tiene que enunciar y ya está, no, sino que retén la forma, la enseñanza explícita que yo te enseñé y reprodúcela a la congregación. La palabra retén es una palabra que viene a significar en su raíz etimológica estima, conservar, guardar, mantén. O sea, ten esto como un tensor, Timoteo. Amén. ¿Y el qué? La forma, que viene a significar boceto, bosquejo, estructura, esquema. O sea, viene a significar, viendo a la raíz etimológica de las palabras, Timoteo, persevera, entiende y conserva y enseña la manera de interpretación que recibiste de mí y transmítela a las congregaciones. O sea, no le dice Timoteo lee, sino Timoteo enseña. Amén. Por tanto, Timoteo recibió una forma de doctrina que a su vez se traspasó a la congregación, porque la Biblia, aunque es nuestro fundamento, se tiene que impartir y se tiene que enseñar. Amén. Así es. Y lo maravilloso de todo esto es que Pablo llama a esa transmisión de enseñanza algo sano, que viene a significar bueno, sano y saludable. Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Por tanto, aunque las Escrituras son la única fuente inerrante que tenemos y todos libremente debemos acercarnos a ella, por supuesto, es solo su liderazgo el que comparte la forma, o sea, el que extrae la doctrina y explica a nivel congregacional su contenido. Esta realidad que encontramos en las Escrituras se ha ido desarrollando a lo largo de la historia post-bíblica, tanto dentro del pueblo de Israel como tanto dentro de los 21 siglos de cristianismo que llevamos. La forma de la sana doctrina que se ha ido pasando de generación en generación, ampliándose en dichas generaciones e impartiendo a las congregaciones locales. ¿Entienden esto? Pero ¿qué es una confesión? Lo cual derivó esto a confesiones de fe a lo largo de la historia. Pero la pregunta es, ¿qué es una confesión de fe? Muy rápidamente. Una confesión de fe es el estándar doctrinal de la Iglesia que se encuentra de forma escrita donde se exponen y se identifican las doctrinas necesarias tanto para la salvación como para la vida cristiana y el bienestar espiritual de la Iglesia. Amén. Eso es una confesión de fe. Amén. En otras palabras, es un escrito que contiene las doctrinas básicas y fundamentales que tiene la Iglesia local. Amén. Eso es una confesión de fe. Sus características son muchas, pero aquí permítanme mencionarles
dos de ellas o algunas de ellas. En primer lugar diré que es un documento y como tal tiene que estar en forma escrita. Y esa es una característica principal de lo que una confesión de fe histórica es y conocemos como ella. Es un documento que tiene que estar en forma escrita y no una confesión de fe no debiera, al menos no debiera, porque a veces se hace, pero no debiera, estar de una forma oral o en un formato de serial de sermones, sino como un documento oficial dentro de la congregación a disposición de aquel que lo requiera. Todo aquello que no se pone por escrito está expuesto a la tergiversación. Amén. Otra vez, todo aquello que no se pone por escrito está expuesto a la tergiversación. Por tanto, la necesidad de que las confesiones de fe sean documentos escritos nos garantizan la seguridad de no tergiversar lo que previamente se ha establecido como estándar doctrinal dentro de la congregación y no dejar la doctrina a merced de la ambigüedad y del pensamiento de cada cual. Mis hermanos, incluso aunque coincidamos en doctrina, a veces cuando las explicamos, si no sabemos hacerlo, lo hacemos de forma diferente. Pero en cambio, cuando hay un documento escrito, que no es un tratado teológico, porque eso no nos vamos a meter ahí, pero una confesión de fe no es un tratado teológico, solo es un enunciado que registra los principales fundamentos de fe que tiene una congregación. No está todo lo que la iglesia y el pastor enseña en dicha congregación. Pero es un documento que contiene esa fe que confesamos y por tanto si está escrito, aunque pueda haber errores, está escrito y no va a dispar la membresía de aquello de lo que está escrito. ¿Entienden esto? Una confesión de fe no está, y esto es importantísimo, desligada del confesionalismo histórico dentro del cristianismo, sino todo lo contrario, se suscribe a él. Y cuando me digo que se suscribe a él, no necesariamente me estoy refiriendo a que nos suscribimos a una confesión de fe puntual en su punto sobre la I, sino que hay una serie de parámetros doctrinales históricos que definen lo que es cristianismo, y todos los cristianos a lo largo de la historia, aunque discrepen en principios doctrinales, coinciden en el núcleo, en la base, en la centralidad doctrinal heredada de los apóstoles y de las Escrituras. Tenemos que entender este principio y es importante, que mientras que por un lado el cristianismo es plural, escuchen esto, es plural en cuanto a comprensiones doctrinales, y es una evidencia, me refiero a todos estos grupos dentro del cristianismo que no van por veredas que no son bíblicas, sino aquellos que se sujetan a la Escritura, pero por otro lado al mismo tiempo que es plural, es absolutamente monolítico y singular en cuanto a fundamentos se refiere. Esto lo tienen que entender muy bien. Podemos encontrar decenas de credos que, como ya saben, son los orígenes que desembocaron a las confesiones de fe a lo largo de la historia. Solo mencionarlos: credos como el Concilio de Jerusalén, el credo de los apóstoles, el credo de Nicea en el 325, el credo niceno-constantinopolitano en el 381, Concilio de Calcedonia 451 después de Cristo, o confesiones de fe como la de Habsburgo 1530, Helvética 1536, Ginebra 1536, la Rochelle 1539, Escocia 1560, Belga 1561, que esta es bastante importante, Westminster muy conocida, 1646, y la más conocida, de alguna manera más popular y extendida, la de Londres, Confesión de Fe Bautista de Londres, de 1689. Aunque todos ellos encontramos en todos ellos diferentes énfasis e incluso discrepancias en ciertos puntos doctrinales, todos estos credos y confesiones a lo largo de la historia coinciden en esa fe católica, no por parte católica, catolicismo como lo entendemos, sino universal, y también en esa fe evangélica que une a todos los cristianos bajo un mismo fundamento y ciertos principios fundamentales que a lo largo de la historia se han desarrollado dentro del cristianismo. Por tanto, una confesión de fe no puede estar desvinculada a lo que a fundamentos se refiere al resto del confesionalismo histórico. No podemos venir nosotros e inventar nosotros fundamentos que ya fueron impartidos en las Escrituras y se desarrollaron por 21 siglos.
sino que tenemos que suscribirnos, obviamente no en el punto sobre la i, porque ya te digo, se puede discrepar en ese sentido, pero en aspectos fundamentales tenemos que ser lo mismo. Amén, amén. No obstante, estas verdades no todo el mundo está de acuerdo con ellas. Y hay muchas objeciones al respecto. Y estas nos las podremos encontrar con aquellos que quieran formar parte de la membresía. Y a lo mejor nos encontramos con personas que no están de acuerdo con suscribirse o con aceptar ciertas confesiones de fe. Y nos podemos encontrar con ese problema. Aunque podemos encontrar diversas objeciones, permítanme la más extendida. Y es la siguiente. Dicen algunos, las confesiones de fe socavan la autoridad de las Escrituras. Si tú tienes un documento que es inalterable, ¿dónde queda la Biblia? ¿Entienden? Muchos dicen, mi confesión de fe es la Biblia y no necesito nada escrito al margen de las Escrituras. Pero esta objeción carece de sentido por varios motivos. En primer lugar, porque una confesión de fe en absoluto pretende tener la misma autoridad que las Escrituras. Solo intenta enunciar sistemáticamente lo que las Escrituras expresan en cuanto a su fundamento a lo largo de sus 66 libros, tanto de Antiguo y Nuevo Testamento. No socavar, intentar enumerar, sintetizar y enunciar los fundamentos de fe del cristianismo que se contienen en las Escrituras. Por otro lado, una confesión de fe, esto es importantísimo, escucha bien, está expuesta a la crítica, a la censura e incluso a la rectificación, ya que no forma parte de las Escrituras y por tanto una confesión de fe, claro que sí, puede tener errores. Y se pueden observar y rectificar, porque no es la Biblia. Amén. Es una confesión de fe. Amén. 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 Pero aclarado esto, lo cual demuestra que en absoluto socava la autoridad de las Escrituras, los que sostienen esta objeción tienen que entender algo que a quizás se les escape, y es que todo el mundo, toda iglesia del planeta, de alguna manera u otra, tiene una confesión de fe. ¿Es que acaso los pastores que no tienen en sus iglesias confesiones de fe, o que no quieren confesiones de fe, o incluso dicen que son malas, no predican y enseñan? ¿Es que acaso sus iglesias no están definidas por ciertos principios fundamentales que los definen? ¿Es que acaso no tienen una opinión en cuanto a salvación, soberanía, escatología, dones, dirección, ministerios de la iglesia? Tienen una opinión de todo y la enseñan y la defienden. La única diferencia, que no la tienen por escrito, y por tanto, en nuestra opinión, es un error por cuanto queda la posibilidad de tergiversar aquello que se cree. Pero todo el mundo tiene una confesión de fe. Unos la tienen escrita y otros la tienen oralmente. Y en mi opinión, creo que esos principios fundamentales por escrito tienen más solidez y tienen más utilidad dentro de una iglesia que hacerlo oralmente. ¿Qué piensan ustedes? Amén. 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 Miren lo peligroso de esto, aquellos que aluden a que yo tengo la Biblia con mi confesión de fe. Mire esto, lo que escuché de Héctor Bustamante, un pastor de cristianismo bíblico, hablando sobre el tema, dice, cito, para alcanzar, no lo que dice él, sino una cita que cita él de otros. Cito, para alcanzar la verdad debemos dejar que Dios hable por sí mismo. Apelemos a la Biblia para la verdad. Amén, ¿no? Es un enunciado perfectamente razonable porque se tiene que apelar a la Biblia para la verdad. Es algo maravilloso y completamente cierto, pero mal entendido y desechando todo lo que es la explicación después del enunciado, mal aplicado y descartando dicha interpretación, no garantiza la fidelidad bíblica, sino que puede generar decenas de herejías. Y la evidencia está en que esta cita está sacada de las revistas de los testigos de Jehová. Ellos apelan ¿a qué? A la Biblia. Y dentro de su doctrina bíblica, fíjense a dónde llega. Mis hermanos, en realidad todo el mundo tiene una confesión de fe, como hemos dicho, pero creo que es mejor tenerla escrita que oralmente. Amén. Dicho esto, y muy abuelo de pájaro lo que le hemos dicho, y les aconsejo a los que no se hayan incorporado a la congregación hace poco y no han escuchado estos sermones, que vayan a la página y los escuchen, porque creo que será de bastante edificación. Dicho todo esto, muy abuelo de pájaro, como hemos dicho, concluimos exponiendo el por qué la necesidad de asumir y someterse a la confesión de fe de la Iglesia para aquellos que quieren ser miembros, y es
el punto a resaltar en esta tarde muy brevemente. En primer lugar, por sentido común. Por sentido común, uno tiene que someterse a lo que la Iglesia establece como principios doctrinales, vida y evangelio. Amén. Este sentido común. Ya estuvimos diciendo el sermón pasado en cuanto al reconocimiento del liderazgo, que qué sentido tiene querer pertenecer a una iglesia o a una congregación donde no reconoces a sus pastores. ¿Qué sentido tiene seguir perteneciendo a una iglesia donde no reconoces el liderazgo? No tiene sentido, o denuncia aquello que ves mal o márchate. Pero no te quedes si no reconoces el liderazgo de la congregación. Pues en cuanto a la doctrina, es exactamente lo mismo. Si no compartes la doctrina de la congregación, si no compartes su forma de entender el evangelio, si no compartes su manera de caminar, ¿para qué quieres formar parte? Si no compartes sus enseñanzas, su manera de comprender el evangelio, su manera de entender la vida de Dios, sus principios doctrinales, ¿para qué te quedas? O bien, expón tus argumentos por las Escrituras, las cuales se te atenderá con solicitud de amor y deseo, o no formes parte. Quien no aplica dicho sentido común suele generar siempre malestar dentro de las congregaciones. Siempre. No es algo novedoso de encontrar dentro de las congregaciones a personas que no solo discrepan con algún principio, sino con todo lo que se habla, todo lo que se hace, todo lo que se expone y todo lo que se vive. Y paradójicamente no solo lo hablan sin propiedad ni escritura para cambiarla, o sea, con propiedad y escritura para cambiar las cosas, sino que segregan la confusión y división no abiertamente, sino por las esquinas y por los callejones. Este tipo de personas no tienen reparo en discrepar con las enseñanzas de la congregación y contradecirlas delante de todos los contextos, en la mayoría de ellos inapropiados, de una manera completamente sin falta de delicadeza ni sutileza y con total carnalidad. Y no solo delante de la propia membresía, delante de las propias personas nuevas que pueden confundirse, sino delante delante de las personas que están fuera de la congregación. Se alinean con los pensamientos que están al margen de la congregación, alineándose con sus pensamientos doctrinales y formas de conocer el evangelio, discrepando abiertamente con su propia congregación. Esto forma y esto genera un malestar terrible en medio de la congregación y una infección que puede destruir una iglesia de la misma manera que una manzana podrida en una cesta puede contaminar el resto. Las Escrituras nos enseñan cómo actuar cuando encontramos a alguien así. Dice Romanos 16, 17: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Podemos ver que cuando estas personas no aplican el sentido común, el orden bíblico, es la iglesia quien tiene que aplicar dicho sentido común. Noten si es importante o no el reconocimiento y sumisión a los principios doctrinales de la congregación a la cual uno desea pertenecer. Fíjese si es peligroso no solo no aceptarlos, sino ir en contra de una manera abierta y sin prudencia, sin amor y sin Biblia. Pero entonces, ¿qué estás diciendo, pastor? Que si no pensamos exactamente igual en todo lo que podemos, en todo, no podemos formar parte de la membresía. ¿Estás diciendo eso? ¿Que si no pienso exactamente igual que vosotros no puedo formar parte de la membresía? Escucha bien esto porque es muy importante. En absoluto estoy diciendo eso. En absoluto estoy diciendo esto. Como hemos dicho, en primer lugar, las confesiones y estándares doctrinales de la Iglesia están expuestas a la objeción y, si es necesario, a la rectificación de su contenido, porque, vuelvo a repetir, la Biblia es nuestra única fuente inerrante de fundamento.
Por otro lado, en ningún momento en esta congregación censuraremos un mandamiento el cual encontramos por todas las Escrituras. Y he aquí un ejemplo de este. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Y nosotros no vamos a impedir un mandamiento, a socavar un mandamiento que le da el derecho y la responsabilidad a la Iglesia a escudriñar las Escrituras. El estudio de las Escrituras es obligante para todo creyente y este mismo estudio genera incógnitas y opiniones en cuanto a doctrina que son absolutamente, escúchame bien, absolutamente legítimas y merecedoras de toda atención. Amén. En ocasiones nos encontramos con iglesias sumamente estrictas en cuanto a estructura doctrinal, que no dejan posibilidad al error y a la falibilidad del hombre y se creen sabios en su propia opinión, subestimando y censurando toda cuestión que les contradiga, arrebatando el mandamiento a la iglesia de acudir libremente y estudiar las Escrituras. Por otro lado, no solo se puede discrepar, sino que hay una obligación por parte de la congregación de escudriñar y estudiar y discrepar, ahora sí, en cuanto a lo que se enseña. Hechos capítulo 17, verso 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por tanto, podemos ver cómo hay una responsabilidad de la Iglesia, no solo de tú estudiar individualmente la Escritura, sino incluso censurar y hablar a tus pastores para que si hay algo que no entiendes que es correcto, enseñárselo y mostrárselo. Es vuestra responsabilidad estar pendientes de mi error. Por último, debemos asumir, y tanto las Escrituras como las evidencias históricas nos demuestran, que no siempre dentro del cristianismo estamos todos de acuerdo en todo, ni siquiera perteneciendo a la misma iglesia. Es una evidencia histórica. Yo te garantizo que si vas a cualquier iglesia del mundo, del planeta, y pongo la mano en el fuego de ello, que si te permitieran hacer un examen exhaustivo doctrinal de pensamiento de cada hombre y mujer y niño de la congregación, encontrarás en todas las iglesias del mundo discrepancias doctrinales entre ellos mismos. Por tanto, en ningún momento estamos diciendo o intentando enseñar que tenemos que ser como borregos sin alma, que se adhieran a lo que se establece sin tener opinión ni criterio propio. Lo que decimos es lo siguiente, y habré oído que esta frase encaja todas las dos verdades que hemos dicho, la parte mala y la parte buena. Lo que decimos es que se sepa tener una conducta adecuada, aunque tengamos una opinión diferente. Amén, amén, amén. Otra vez. Amén. No estoy diciendo que no pienses, no estoy diciendo que no estudies, no estoy diciendo que tengas una opinión, te estoy diciendo que tengamos una conducta adecuada, bíblica, sana, saludable, aunque tengamos una opinión diferente. Amén. El problema no es discrepar en algún punto doctrinal. El problema no es tener una opinión diferente en ciertos aspectos, en ciertas aplicaciones o maneras o doctrinas, sino el cómo lidiamos con esa realidad. O bien o mal. Por un lado debemos asumir que eso es así, es algo legítimo tener opiniones diferentes. Otra vez, es algo legítimo tener opiniones diferentes siempre y cuando estén fundamentadas en las Escrituras y no en rayos y centellas. Amén. Debemos entender que aunque alguien no piense como tú, en ciertos temas, sigue siendo tu hermano tuyo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Teniendo esto claro, podemos caminar sin problemas con nuestros hermanos, aunque estos no piensen exactamente como yo en todo. Ahora bien, dicho esto, a nivel congregacional, una iglesia no se estructura sin fundamento. Otra vez, una iglesia no se estructura sin fundamento, haciendo del lugar un sitio en el cual tiene cabida cualquier forma de doctrina sin control. Amén. No, sino que tiene su fundamento como bien hemos expresado. Tenemos que entender que aunque tenemos libertad de tener
ciertas discrepancias, tenemos que someternos a los fundamentos y aplicaciones doctrinales que la Iglesia local estableció y a la cual perteneces o quieres pertenecer. Por tanto, tu pensamiento dispar queda supeditado, subyugado al pensamiento general de la Iglesia local a la cual tú quieres pertenecer. Por eso es tan importante una confesión de fe, para que de una manera concisa y rápida el candidato a la membresía sepa qué es lo que se cree en dicha congregación y tomar una decisión con conocimiento de causa. Una vez leído, preguntado, comprobado, visto lo que la congregación es y enseña, en libertad tomas una decisión y asumes que si tienes alguna discrepancia, te la quedarás para ti y la mostrarás en los círculos que se te permita mostrarla, para no generar una división y un problema dentro de la congregación. Más bíblico, más sano posible. Amén. Esto no significa, como hemos dicho, que una vez digas sí, ya te quedas atado y no puedas discrepar en algún momento. ¡Claro que sí! Como hemos comprobado, es absolutamente legítimo, pero hay una manera incorrecta, que hemos mencionado, y una manera correcta de hacerlo. No con nocturnidad, como ya hemos mencionado, no con alevosía, no con mala intención, no con carnalidad, no desvinculándote de la iglesia a la cual perteneces, sino con total confianza, libertad, pero también con cuidado y con prudencia y dirección. Miren, no hay cosa que nos guste más a los pastores que la congregación, que la membresía venga y nos pregunte y se interese por aquello que se ha enseñado. Amén. No hay cosa que nos guste más. Raro es que un pastor se moleste cuando tenga ovejas que vengan a preguntarle y se moleste. Raro es que le pase eso. Es un mal síntoma, porque la mayoría de pastores, según he podido comprobar, que aman la palabra y aman su congregación, están deseando que su membresía les pregunte y les diga: pastor, ¿y esto? Pastor, ¿esto no quieres decir que es así? Pastor, quizá yo no estoy de acuerdo en esto, y este texto y que te molesten es maravilloso. Amén, amén, amén. Porque ves el hambre, el celo y la disponibilidad del pueblo y el deseo y fuerzas a tu pastor a que siga estudiando y siga enseñando. Amén. Si no es correcto, te orientará, te rectificará, te abrirá las escrituras, porque para eso está, para perfeccionarte, te sacará del error. Y si es algo incorrecto, si es algo en el cual tú le puedes dar luz, seguro que lo pone encima de la mesa, lo estudia, lo analiza, y si es de Dios, se rectifica. Amén. Esa es la manera correcta de actuar. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Solo yo creo así. Ahora bien, podemos encontrarnos el caso de que... Estamos terminando ya. Esto era el punto a resaltar, si es que es tan simple y sencillo. Podemos encontrarnos el caso de que el pastor no contemple tu postura y tú tampoco seas convencido. O sea, puede llegar el momento en el cual tú expongas una verdad bíblica, sostenida bajo las Escrituras, el pastor hable contigo, estéis el tiempo necesario que tenga que ser para intentar llegar a la conclusión bíblica del tema, y que el pastor no pueda convencerte, tú no seas convencido. ¿Puede pasar, sí o no? Amén. Someterse a la doctrina establecida en la congregación. En ese caso, la conducta adecuada es la siguiente: someterse a la doctrina establecida de la congregación, en la congregación, y esperar que el Señor amolde nuestros corazones, nos dé conocimiento y dirección a su verdad, guardando en nuestros corazones dichas discrepancias, exponiéndolas solo en los momentos propicios bajo la dirección de tu liderazgo. Si llega un momento en que hay una discrepancia que por meses de estudio no logramos convencer a un miembro de la congregación de ciertos principios doctrinales que enseñamos, puede pasar. Pero ¿cuál es la manera correcta de actuar? Guárdatelo en tu corazón,
entiende que estás en una congregación que tiene unos principios y estándares doctrinales. Esperemos que el Señor vaya dando dirección y conocimiento y luz al respecto, y mientras tanto asume lo que a nivel congregacional se ha establecido y expon lo que tú crees en los momentos adecuados en la cual el pastor te oriente que lo puedas exponer. Pero no empieces a segregar discrepancias en medio de la congregación, a hablar con un hermano que quizá no haces bien y generas una división en medio de la congregación. Si has aceptado estar en medio de esta congregación, del liderazgo de tu pastor y la doctrina confesional de dicha congregación, tienes que asumirla y sujetarte a ella. Amén. Y seguir los pasos adecuados en tu opinión personal. No sé, mis hermanos, pero lo veo tan del Señor esta manera de actuar. Amén. Amén. Lo veo tan bíblico, lo veo tan saludable. Lo veo tan saludable de abrir las Escrituras con libertad. Mis hermanos, no me da temor. Amén. No me da temor abrir las Escrituras con ustedes. No me da temor, me da gozo Amén. y alegría de abrir las Escrituras y atender cualquier discrepancia doctrinal que surja. El Señor es poderoso y la verdad la tenemos en la mano. Amén. Y no nos interesa nuestra verdad, sino su verdad. Amén. Por eso es tan sumamente necesario asumir y someterse a las confesiones de fe y a la forma de doctrina de la Iglesia a la cual anhelas pertenecer, para que el orden de Dios esté. Otra vez, para que el orden de Dios esté. Incluso aún no estando de acuerdo con todo. Incluso aún no estando de acuerdo con todo, sometiéndose a la doctrina y a la confesión de fe de la Iglesia a la cual quieras pertenecer, el orden de Dios está. Por tanto, mis hermanos, se espera de los miembros de la congregación no solo que se sometan y acepten los principios y formas de doctrina de la Iglesia, sino que se comporten adecuadamente, aunque tengan la libertad de pensar en algún momento en otro punto doctrinal diferente de una manera o de otra. ¿Habéis entendido todo esto? Amén. Es sencillo, mis hermanos. No es tan complicado, simplemente es enunciarlo en voz alta. Porque cuando lo escuchas en voz alta, guiado por las Escrituras, es algo normal. Amén. Es algo sencillo y es algo saludable. Amén. Por tanto, he aquí el último punto Amén. de los requisitos para la membresía. Y hemos terminado con ellos. ¿Qué les parece? Amén. Llegados hasta aquí con este requisito, hemos concluido en lo que respecta en cuanto a requisitos indispensables que se requerirían para aquellos que deseen formar parte de la iglesia local y de su membresía, para tener una dirección y un fondo doctrinal y unos principios para tomar una decisión consecuente al lugar donde quieres pertenecer, para saber qué somos, hacia dónde vamos, Amén. qué creemos, Amén. qué es lo que necesitas creer y tener para formar parte de esto. Y no es algo que establezcamos nosotros. Todos los principios que se han hablado son principios que están establecidos. Amén. Amén. No son principios que nos inventamos nosotros, sino principios que están establecidos en las Escrituras. Así que, mis hermanos, seguiremos con el tema de la membresía, pero ya no por esta línea, sino que hablaremos de alguna manera de cómo aplicaremos todo esto en las siguientes semanas. Amén. Y cómo no, tendremos pues nuestros cultos para que ustedes puedan preguntar, hablar, decir, y que podamos conversar la iglesia juntamente con su pastor de algo tan importante como son los principios y requisitos para poder hacer a alguien miembro de la iglesia. Amén. Amén. Fíjense si es importante esto. Así que, mis hermanos, oremos al Señor para que el Señor nos dé dirección de cómo aplicar e implementar todas estas verdades que se han enseñado hasta el día de hoy. Amén. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a orar. Gracias.